Hola, me llamo Caitlin y hoy voy a hablar de periodismo en las universidades de Cuba. Yo seleccioné 3 universidades para hablar en mi presentación: Universidad Central de las Vías, Universidad de La Habana y Universidad de Oriente. Primero, hablo de la Universidad Central de las Vías. Está en Santa Clara y el programa termina en 5 años. Los objetos de la universidad son enseñar reportajes de televisión y los medios en la tecnología, escribir cuentos por la gente y procesar información crítica por los cuentos. Las clases incluyen producción digital como videografía, fotografía y revisiones en un programa. Segundo, hablo de la Universidad de La Habana. Está en Habana, la capital de Cuba, y el programa termina en 4 años. Los objetos de la universidad incluyen la ética de periodismo, crear una comunidad diversa y evaluar el rol del periodismo hoy y su influencia. Las clases los estudiantes toman incluye la teoría de periodismo y sus ideas para resolver los problemas a los que se enfrentan los periodistas. La universidad enseña a escribir cuentas y la historia de periodismo para entender los problemas de hoy. Por fin, hablo de la Universidad de Oriente. Está en Santiago y el programa termina en 4 años. Los objetivos de la universidad y el programa son de enseñar la ética de periodismo a sus estudiantes y evaluar el rol del periodismo. La universidad quiere los estudiantes resolver problemas en los medios hoy y preparar para trabajo. Las clases en el programa incluyen lenguas extranjeras para entender otros periodistas en otros países. La universidad quiere los estudiantes entender la tecnología del periodismo y escribir cuentos para el público. Por fin, las universidades ofrecen un programa en 4 o 5 años para el periodismo. Las clases más importantes al programa son ética, escritura y el rol del periodismo, y las universidades quieren que los estudiantes entiendan las tecnologías nuevas para sus trabajos futuros, y las universidades ofrecen muchas especialidades como la televisión, la radio y el impreso de periodismo. Gracias.